Estimadas damas, caballeros, miembros del presidio, en primer lugar el agradecimiento a la Sociedad de Historia de Tijuana por habernos invitado, al maestro Gabriel, al cual verdaderamente felicitamos por esta pasión, por este empeño que ha puesto para que se conozca quién fue Miguel F. Martínez, porque la gente de Tijuana sabe de la escuela Miguel F. Martínez, de la calle, pero generalmente se preguntan, pues, ¿quién es este señor? Y yo creo que Gabriel se ha dado esa tarea de develar el misterio, ¿verdad?, de quién es este señor. Es una calle de la más importante de Tijuana que lleva el nombre. Entonces, pues Gabriel ha hecho ese trabajo. Yo quisiera, antes de esto, agradecer, yo tengo un agradecimiento muy especial a Tijuana, y les digo por qué. Porque hace 35 años, un tijuanense, es David Piñera, que ustedes lo conocen, que era investigador, historiador, nos invitó a participar en un libro que se llama Visión Histórica de la Frontera Norte. Ya estuvo por Monterrey y ahí lo conocimos y aprovechamos. Andaban eufóricos, esa es la palabra, porque hicieron la historia de Tijuana y un panorama histórico de Baja California. Y en esto de la historia de Tijuana aprovecharon la historia oral, nos entrevistaron a mucha gente y esa fue la base de este libro interesantísimo. Es el libro que le dio identidad, raigambre a Tijuana, verdaderamente. Y en ese momento también conocí a una persona que aquí está presente y que le agradezco mucho, al maestro Jesús Ortiz Figueroa. Un aplauso para él. Convivimos con él y además en la Normal de Sabinas hicimos un taller de historia oral y Jesús Ortiz Figueroa lo dirigió con tan buen tino, con tan buena mano, una semana, y además con trabajos prácticos al final de todos los que participaron, y hicieron excelentes entrevistas a personas mayores y se rescató una gran información. De ahí surgió el Centro de Historia Oral, que lo dirijo desde hace 35 años. Yo no creo mucho en las democracias en las asociaciones académicas, se convierten en grillas y a veces son pertinentes ciertas dictaduras académicas, la aclaración. Pero este Centro de Historia Oral es producto de Jesús Ortiz Figueroa y tiene miles, si les exagero, no exagero, si les digo más de 20,000 horas grabadas. Es magnífico, hemos publicado más de 300 libros de diferentes tipos y esto es gracias a la gente de Tijuana. Entonces, ¿cómo no estar agradecido con Tijuana? ¿Cómo no estar agradecido con Baja California Norte si yo he dado conferencias en todos sus municipios? Entonces, para mí es un gran orgullo regresar a Tijuana, ver la transformación que ha sufrido y la transformación cultural sobre todo, que es muy importante, como es. ¿Qué avance cultural tiene Tijuana? Y en este contexto, pues bueno, el agradecimiento a ustedes por este homenaje al ingeniero Miguel F. Martínez. Visitamos la escuela, aquí está la maestra. Nos da mucho orgullo que este personaje sea conocido en Tijuana. Incluso un regio tijuanense escribió el periódico el día de hoy, si mal no recuerdo, que además es un ya laureado escritor aquí en Tijuana, Daniel Salinas Basabe, donde escribe sobre el personaje y esta actividad tan interesante. Entonces, para nosotros, estimado Mario, el agradecimiento perenne por esto, ¿no? Entonces, vamos a hablar de don Miguel F. Martínez, pero antes de esto, se me ha ocurrido de crear, y no lo saben ninguno de los que está en la mesa, crear un centro de estudios sobre don Miguel F. Martínez, que tenga una doble base, en Tijuana y en Monterrey, donde el representante en Monterrey será el licenciado Alberto Hernández Silva y el representante en Baja California será Gabriel Rivera. Y de ahí nos sumaremos otros para estudiar la obra de don Miguel F. Martínez, porque es tan interesante, es tan atractiva. Ahorita la maestra nos comentó sobre este libro. No tiene desperdicio, hay que leerlo, hay que volverlo a publicar. Es maravilloso cómo él va escribiendo. Además, lo empiezas a leer y es un libro de 420 páginas ya impreso. Yo creo que habrá que hacerlo en 2 o 3 tomos con una letra todavía un poquito más agradable y demás, porque don Miguel F. Martínez, aparte de ser muy polifacético, escribía y escribía bien.
cómo te va llevando en el libro nomás cuando habla de su infancia. Es maravilloso lo que escribe de su papá, de su maestro, de la familia, de cómo se enamoró de su futura esposa a los 12 años. Y ella tenía 10. Ay, todavía dice, y antes ahí estuve con Cuquita Ramos, él fue mi primer novia, ¿verdad? Pero los papás se la llevaron a otro pueblo y ya no hubo más. Y entonces, fíjense lo que escribe, y luego cómo su papá, que era pintor, lo llevaba, véngase, vamos a pintar, nos toca pintar el Palacio de Gobierno. Y a él, como era más joven, más chico, pues bueno, usted me lo arriba, está más ligerito, súbase. Pero también, dice, mi papá lo hacía para que perdiera el miedo a las alturas, porque andando en las pinturas, no pintores de brocha gorda, no, se encargaba de las grecas y de estos adornos que se ponían antiguamente en las casas, que ahora se han perdido. Y entonces Miguel F. Martínez andaba allá trepado los andamios, ¿verdad? Y pasaban los adultos, y este muchacho que anda haciendo allá, le ayudaba al padre. Tenía facilidad para la pintura, para el dibujo, fue excelente dibujante, y él lo va plasmando en ese libro. Y luego, como escuchando a algunos personajes, a personas ahí en su barrio y demás, y escucha tocar la flauta, y se enamora de la flauta, y aprende. Estamos hablando de 10, 12 años. Entonces va con el Epimenio Remelo, luego, el que tiene una gran orquesta, un flautista regiomontano, y entonces él dice, yo voy a ser flautista. Y va con el papá, compró una flauta, pero pues donde sabía, porque estaba participando en los coros de la iglesia y demás, cantaba y demás. Entonces cuenta que desde muy pequeño lo llevaban de la mano con el obispo. Va a decir algunas cosas, va a cantar algunas cosas, y oyó a su hermano en el do, re, mi, fa, sol, y iba y cantaba el do, re, mi, fa, sol, y movía la mano y demás. Interesantísimo lo que platica él de pequeño, ¿no? Y cómo se aficionó a la flauta, y cómo terco aprenderla, con lo poco que había para estudiar. Una cuestión pautada, pues no había mucho, el papá le hacía algunas cosas, él inventaba otras, y ya se imaginarán en su casa el gorro que les ponía de tanto estar practique con la flauta, ¿no? Váyase a la cocina, váyase al patio, vámonos, ¿verdad? Pero luego lo más interesante es que lo empezaron a contratar a los 12 años, los bandas de música y las pequeñas orquestas. Primero, un viejo, si mal no recuerdo, se llamaba Don Cheno, él dice un viejo borrachento, y lo llevaba a las fiestas de medio pelo, en los bailecillos ahí en los andurriales de Monterrey, y también comenta hasta algunos lugares no muy, ¿cómo les llamamos? ¿De qué? No santos. Los lugares no santos, ¿verdad? De esos donde bailan mujeres de nota desafinada, de mala nota, ¿no? Pero dice, como eran niños, les ponían una cobija, una sábana, una cobija, ¿no? Para que no vieran allá a las damas, ni tampoco los montaran a los de la orquesta, porque estaba este chamaco tocando por ahí, ¿no? Entonces, también antes de eso, otro señor también, o este mismo Don Cheno, se lo llevaba a cantar, y les camoteaba ahí las propinas y el dinero, a veces, pero eso sí, dice, luego pues comía los bocadillos y los dulces y demás que le daban al señor y demás. Entonces, para que vean esa cuestión pero bien interesante, la vida de don Miguel F. Martínez. Ya la va relatando en este libro que no tiene desperdicio definitivamente, ¿no? Entonces nos comenta también cómo luego va a entrar al colegio civil y va a llevar las clases de teología, de filosofía y demás, y luego entra a la de matemáticas, y él dice batalla mucho con matemáticas, porque los niños ricos iban con una maestra que era muy famosa, o maestro, no recuerdo que era maestra, creo, pero él no podía pagar, y además esos niños también estudian en García, el Nuevo, que está a 50 kilómetros de Monterrey, está en el colegio civil. Entonces él batalló, y le daba un personaje interesantísimo. Don Isidoro Epstein era un ingeniero alemán, hizo excelentes estudios y trabajos en Monterrey, en la región, sobre todo de corte minero, pero resulta que no sabía enseñar, y él decía, no, y él creía que avanzaban mucho porque sí sabían los otros matemáticas. Y dijo, mira cómo van avanzando estos muchachos. No, es que ya sabían. Dice, pero yo batallé mucho en este sentido. Entonces, poco a poco va avanzando en esto, y resulta que se abre el curso de topografía, y con Francisco Leónides Mier, otro personajazo de Monterrey, que delineó muchos planos y delimitó terrenos, participó en cuestiones de límites y demás.
Y entonces, como era en la tarde-noche, se inscriben muchos de la carrera de leyes, creyendo que iba a ser fácil la topografía. A la vuelta de pocos meses quedaron 4, entraron 30, quedaron 4, y a los 2 o 3 meses más, nada más quedó él. Bueno, entonces, ¿cómo le va a hacer? Yo quiero seguir estudiando. Habló el Francisco Leonidas Díaz, mi ingeniero, con él, y se pusieron de acuerdo. Yo te doy las clases y hago que en el colegio civil tengan validez tus estudios, pero eso sí, siempre que estudies y hagas las prácticas pertinentes. Y las hizo las prácticas desde el segundo año de su carrera. Le acompañaba el maestro Leonidas Díaz a los pueblos a hacer trazos, delimitar municipios, hacer planos y demás. Al principio le dijo, le dio la tarea, y lo dice, claro, usted nomás escríbame las letras de los planos. Dije, pues ¿cómo? Yo también le quiero entrar, y le entró ya las triangulaciones, ya las cosas matemáticas, y fue, egresó del Colegio Civil porque estando luego viene el movimiento de Porfirio Díaz en contra de Juárez, se rebelan y le dice el general Jerónimo Treviño, generalote de la Reforma, le dice, véngase usted a ir conmigo, usted sabe hacer trazos y usted va a hacer las trincheras allí en este movimiento en contra de Juárez. Y se va a Saltillo y hacen las trincheras y demás, pero resulta que se murió Juárez y se acabó el movimiento. Pues regrésate, se regresa a Monterrey, y en ese ínter presenta su examen final de topógrafo y es considerado el primer ingeniero que egresa del Colegio Civil y por ende de lo que hoy es la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pues bueno, pero a los 16 años, paralelo a su carrera de topógrafo, hay que recordar, seguía pintando, seguía tocando, pues había que llevar dinero a la familia porque no tenían mucha solvencia económica. Entonces él se va a ir con el viejo maestro Serafín Peña, que son las glorias del magisterio Nuevo León también, no de los alcances de don Miguel F. Martínez, porque don Miguel, aparte de ser muy buen maestro, él luego se convirtió en un pedagogo, en un filósofo de la educación en base a sus lecturas, y además creó una serie de métodos educativos y demás. Don Serafín era un viejito, las fotos nos lo muestran, con barba blanca, cariñoso, paternal, pero nunca tuvo los alcances pedagógicos de don Miguel F. Martínez. Entra ahí y lo dan una escuela, y él lo va a dirigir, va a ser maestro, pero ¿cómo no iban a aprender los muchachos? Y además el material didáctico él lo hacía, lo dibujaba, pintado y a color. ¿Cuál material didáctico había en aquella época? Si algunos de nosotros, bueno, no, están muy jóvenes ustedes, yo creo que no, pero nos tocaron los libros impresos, aquellos horribles en blanco y negro. ¿Cuándo tenían color aquellos libros? No, horribles. Eso nunca me tocaron a mí. Pues ustedes imaginan en el siglo XIX cuál material didáctico. Pero don Miguel lo hacía y los alumnos nos encantados. Entonces él le torna, a él le da esa pasión y ese amor, se despierta por la vocación del maestro sin dejar su profesión de topógrafo, y que le cuesta también mucho trabajo porque a veces delimitó. Hace un rato me habló la cronista de Marín, Nuevo León, oiga, que no se te olvide decir que don Miguel F. Martínez delimitó mi pueblo, Marín, de General Suazo, el Quispe, trazó los límites. Pero ese no es el problema. Cuando iba al norte de Coahuila, pues resulta que había que delimitar terrenos, y estaba todavía la amenaza de los indios bárbaros, entre comillas le pongo yo a los bárbaros, porque no se sabe quién fue el más bárbaros, si los que los expulsaron de su territorio o estos, ¿no? O sea, los indios apaches y comanches, pues ya andar allá con el teodolito y con 2 o 3 ayudantes en medio de los bosques aquellos, más bien no son bosques, son chaparrales enormes, en aquel desierto donde no había carreteras, donde no había ferrocarriles, donde se batallaba a veces para encontrar agua y demás, y estar al pendiente de que no se destrozara el teodolito, pero y con la otra mano el rifle, porque estaban los apaches y comanches, ¿no? Entonces también eso nos lo explica ahí en su libro don Miguel. Entonces finalmente sigue su carrera ascendente en el magisterio, y un momento en que se da una situación muy interesante. Llega el general Bernardo Reyes a la gubernatura. Bernardo Reyes es un militar que en Nuevo León
tiene un lugar muy importante porque fue uno de los impulsores de la industrialización de Monterrey. Era un hombre educado, un hombre de letras, un hombre culto, y él quería mejorar la educación. ¿Y qué mejor persona para impulsar la educación de Nuevo León que el ingeniero el ingeniero Miguel F. Martínez? Entonces van a hacer una dupla muy interesante, van a reformar la acción educativa, se hace cargo de lo normal, empieza a citar a los maestros empíricos, porque hasta los años 50, 60 hubo en nuestros pueblos maestros empíricos, entonces, del siglo XX, no sé, en aquella época, los cita y les da talleres de pedagógicos, conferencias pedagógicas, los prepara y así mismo a los muchachos de la normal. Entre esas cuestiones hemos encontrado algunas perlas interesantísimas. Cita unas conferencias pedagógicas a los maestros en base a dos preguntas. Primera, ¿son pertinentes las tareas escolares? Y empieza a discutir los maestros y don Miguel dirigiendo aquello. ¿Por qué hablaba de las tareas escolares? Se les encargaba mucha tarea todavía en algunas escuelas, cuidado. Y entonces la discusión con los maestros terminaron, sí son pertinentes las tareas escolares. Estamos hablando de fines del siglo XIX. Pero la tarea debe ser corta, poca, la que el maestro pueda revisar. Aplicable ahorita, pobres de los muchachos que les encargan tarea en viernes. Un mensaje domingo están haciendo tareas, ¿para qué? O que les encargan tareas en vacaciones, ¿para qué? Mortificar al chamaco. Entonces, esa es la conclusión de fines del siglo XIX, de la gente de Miguel F. Martínez y del mismo. Y la otra, que para nosotros nos encantó, la otra pregunta, ¿es pertinente impartir la historia regional o la historia de los municipios? Y entonces los maestros discutieron y se puso a votación, salvo dos, dijeron que no, todos los demás estamos de acuerdo en que sea la historia de los municipios. Y desde 1897-98 en Nuevo León se impartió la historia de los municipios, la historia de Nuevo León más bien, la historia del Estado, en todas las escuelas, obligatorio, y sigue siendo todavía, ahora ya está dentro de los programas de estudio de la Educación Federal. Y luego en 1933, cuando se crearon las escuelas secundarias, Nuevo León también siempre se impartió la historia de Nuevo León, definitivamente. Entonces, eso es la enseñanza, las grandes enseñanzas de don Miguel F. Martínez. Reglamenta la educación normal, modifican planes, programas, crean métodos educativos, mandan gente a México y a Estados Unidos a prepararse como maestros que vengan a nutrir la educación nuevoleonesa. Esto fue gracias a la corriente tan importante que creó don Miguel F. Martínez. Yo creo que esta es una de las aportaciones geniales de este personaje, a tal grado que, bueno, pues esta revolución educativa que está haciendo don Miguel F. Martínez, que es la base firme de la escuela nuevoleonesa, así se le llamó, fue importante. Y luego don Miguel F. Martínez promueve la fundación de la Normal del estado de Coahuila y participa también en la fundación de otras normales. Entonces, pues oye, don Justo Sierra, personaje, gloria del Magisterio Nacional, también, al menos gloria de la Secretaría, de lo que conocemos como la Secretaría de Educación, pues lo manda a llamar, véngase para acá. Y don Miguel, pues no quería irse a Monterrey, pues, la familia, era un hombre de familia, un hombre que le importaba mucho la familia. Además, mira, a México ya aquí los dejo, no señor. Entonces, pues, el sueldo, como saben, de los maestros nunca ha sido muy bueno. Por fin aceptó y se va a dirigir la instrucción primaria en todo el país, en el Distrito Federal y territorios federales, o sea, todas las escuelas que se llamaban federales, no las estatales, esos tenían otro régimen, o municipales que también en ese momento las había. Entonces, de ahí va a poner ahí su huella y lo va a dejar don Miguel F. Martínez. Llega a dirigir la Escuela Nacional de Maestros por un par de años, está en la fundación de lo que fue la universidad, lo que hoy es la Universidad Nacional Autónoma de México. Él está presente en eso, él participa, y además es el primero en este país que propone que las universidades deben de tener una secretaría o una dirección o algún departamento de extensión cultural, que ahora todas las universidades lo tienen. Esa fue idea de Miguel F. Martínez. Pero algo más todavía de los revolucionarios de este señor, en las conferencias, en los congresos pedagógicos de fines del siglo XIX, don Miguel F. Martínez es una de las figuras señeras en estos congresos por todas sus propuestas, pero además propone
la jubilación dinámica para los maestros,